Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Cómo vemos todas estas disposiciones que existen en esta ley de inteligencia que bueno, quizás sí se necesitaba una ley de inteligencia, pero esta es un poco polémica, la que fue aprobada? ¿Cómo lo ve usted? Bienvenido, Mario Pazmiño, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un cordial saludo a los televidentes de Radio Escuchas Preciosa de Comunicación. Gracias por la invitación. Creo que, como usted bien lo señalaba inicialmente, pues la ley era importante y tenía que generarse una ley. Yo recuerdo que esta ley tenía ya más o menos unos 5 años atrás, desde comenzó a trabajarse en la Asamblea Nacional y luego pues pasó a un escritorio y quedó ahí arrumada. Eh, esta ley difiere casi en su totalidad con la que yo recuerdo que participamos algunos analistas en esta creación de la ley. Y difiere en su totalidad porque tiene otro tipo de orientación. La ley al momento, pues veo yo que es una ley más de carácter político, no una ley de inteligencia a nivel nacional. ¿Por qué lo Sí, dice la Mario? ¿En qué creación sentido es de carácter político? es de carácter político porque se están dando ciertas atribuciones que no son las que tienen competencia. El máximo organismo de la Secretaría Nacional de Inteligencia o este Sistema Nacional de Inteligencia, que va a ser prácticamente la base, el CIES, pues este organismo está cumpliendo funciones que no está legalmente autorizadas, como cuáles funciones operativas. O sea, vamos a tener un sistema paralelo de inteligencia que realicen operaciones tácticas, o Ujú. sea, en territorio, en terreno. Y eso no está autorizado bajo ningún concepto, porque un sistema nacional de inteligencia no es táctico ni operativo, no hace acciones en territorio. Lo que hace un sistema nacional de inteligencia es, pues, planificar, realizar un procesamiento nacional en base a centros de análisis multidominio interagencial. Es una institución y una organización que sirve de asesor para las decisiones político-estratégicos del presidente de la República, no para que esté haciendo pesquisas en territorio. Eso no lo hace un sistema nacional de inteligencia, porque al hacerlo cambia su estructura y ya no se convierte directamente en un sistema de inteligencia, comienza en un sistema pesquisable. A esto súmele usted que tiene carta blanca para poder interceptar al que quiera, hacer lo que considere que es importante. ¿Quién le da los lineamientos de a quién tiene y no tiene que interceptar? ¿Correcto? Tiene necesariamente, anteriormente, había unos ciertos controles. Los controles eran de carácter judicial. Tenía que haber orden judicial de un juez para que se proceda con este tipo de interceptaciones o este tipo de colección de información. Y con eso había una seguridad para que el ciudadano no pueda ser interferido en su intimidad sin pues ningún tipo de argumentación. O sea, al momento queda a libre albedrío del director de inteligencia que para rematar el concepto, pues este señor no es ningún técnico en el área de inteligencia. Este señor que está al momento en el CIES es una persona amiga del presidente de la República. Es un amigo de la infancia del presidente de la República que está ahí y va a cumplir una función. Entonces, estamos manejando como cuotas políticas un sistema de inteligencia. Y al manejar como cuotas políticas, vamos a tener como consecuencia lo que ya pasó anteriormente con el señor Ronnie Vallejo, la creación de un sistema de inteligencia que era un sistema de inteligencia de una pesquisa criolla en donde se daban un sinnúmero de situaciones. Pero ¿por qué? ¿Por qué? El asunto es, ¿por qué se hace esto? Porque necesitan controlar los gastos reservados. Exactamente igual cuando se formó la CENAIN. En ese tiempo, ¿cuánto se consumieron en gastos reservados esta estructura de inteligencia que no defendía
los intereses del Estado, defendía los intereses de el caudillo político, del partido y la ideología política. Entonces, este sistema de inteligencia político se consumió 475 millones en gastos reservados, en operaciones tan disparatadas, son cerca de 1.500 operaciones, según me acuerdo, Una que locura. no tienen la lógica más elemental. Le voy a poner un ejemplo para que la audiencia pueda tener una idea hacia dónde podemos ir con este tipo de organización. Este, este famosa Senaín, que se formó hace tiempos y que tiene el mismo corte que la que estamos planteando al momento, pues esta organización lo que hizo es, por ejemplo, la famosa Operación Hotel. ¿Qué era la Operación Hotel? La Operación Hotel para estos señores era colocar un sistema de vigilancia al Scotland Yard en Londres, porque el Scotland Yard estaba vigilando la embajada para que no se escape el señor Assange. Pero para hacer esto, pues tuvieron que rentar casas de seguridad cerca de la embajada y también tuvieron que hacer lo siguiente, tuvieron que formar agentes de servicio secreto para que vayan a hacer esto. Entonces, estos señores formaron los agentes de servicio secreto. ¿Sabe usted en qué tiempo formaron los agentes de servicio secreto ecuatorianos? Que es una burla, es un chiste para cualquier organismo de inteligencia. Formaron en 15 días. Y estos señores, la mayoría de los 15 días pasaron en la Carolina, trotando, porque según ellos, la mejor forma de preparar a un agente de servicio secreto es ponerlo a trotar en la Carolina. Mario, parece de Así estas se películas que formaron. son tragicómicas. Es increíble lo que está contando. Esa es una de las cosas, esa es una pequeña. Pero ¿quién forma a estos señores? Porque para que vean que todo es disparatado, les forma eh, este grupo que daba la seguridad al presidente Correa en ese tiempo, Sí, Security Global. ¿qué se llama esa O sea, empresa? era todo una estructura. Ese mismo sistema de inteligencia que lo manejaban creó el famoso informante ruso, que supuestamente era el que venía a darnos información sobre ciertas penetraciones y ciertos robos de información a nivel nacional. Ahí pagaban y viajaban a pagar y a cancelar por millones de dólares información que nunca existió. Hubo otra operación que también le puedo poner aquí en el tapete, la operación Tuneadas. Solo póngase a pensar nomás, ya por el nombre de la operación, de lo que se trataba. Entonces, ese tipo de acciones es lo que estamos viendo que va a pasar con esto, porque no hay control y además de eso va a haber un manejo discrecional de gastos reservados. Lo que yo recuerdo que pusimos en ese tiempo, hace 4 o 5 años atrás, cuando se estaba formando esta ley de inteligencia, es que los gastos reservados salgan de ese organismo y que los maneje ¿quién? El COSEPE, el máximo organismo de seguridad del Estado. ¿Y por qué el COSEPE? Porque habían varios actores políticos, de judiciales, de diferentes ministerios, todos pues autorizaban esos gastos reservados. Al momento, solo el secretario de inteligencia es el que tiene la capacidad para utilizar esto. Entonces, me parece que es una atrocidad tremenda lo que se está formando y lo que ya se formó. Lamentablemente, así es cuando se improvisan las cosas y se quiere, pues, dar soluciones. Pero el problema se agudiza mucho más porque estamos en un conflicto armado interno. Entonces, vamos a tener sistema de inteligencia militar, sistema de inteligencia policial, que tienen una experticia de más de 50 años cada uno de ellos en su lucha contra el crimen organizado. Y unos pesquisas criollos tratando de hacer los trabajos que están haciendo estas estructuras profesionales de inteligencia. ¿Qué va a pasar? Voy a utilizar un término que se utiliza en la inteligencia, van a quemar las operaciones, o sea, van a delatar las operaciones y van contra el crimen organizado a ser mucho más vulnerables. Eso es lo que va a pasar. Lamentablemente, para esto hay que también seguirle sumando los famosas misiones que le están dando a esta organización. El personal que está ahí, que no tiene experiencia y que solo reúne a ciertos elementos de la Policía Nacional, porque sacaron a los elementos también del ejército de esta estructura al momento actualmente, pues estos señores al momento piensan que ellos son los llamados a
determinar quién es el que va a ser director de inteligencia de la Fuerza Terrestre y quién va a ser el director de inteligencia de la Fuerza Policial, de la Marina, de la Fuerza Aérea y de los diferentes estamentos de inteligencia. No entienden estas personas que en cada uno de los sistemas de inteligencia, esta es una carrera militar o una carrera policial. En el ejército, que es donde yo pertenezco, pues salen desde cadetes, se van formando, van ascendiendo, van haciendo cursos para que cada uno de ellos, los mejores, lleguen a ciertos estamentos. Ahora no. Lo que va a pasar es que el director, el todopoderoso director del sistema de inteligencia, es el que va a definir quién es el director y quién es el director. Entonces, ahí estamos viendo que hay una incidencia política tremenda, gravísima, para solucionar los problemas actuales que tiene el país. Eso no es hacer país, eso es hacer un sistema de inteligencia político que va a beneficiar a los actores políticos. Pero otra cosa muy grave, este sistema con esta ley no es que ya hubo un sistema con yo diría, un tinte ideológico de izquierda. Ahora es un tinte ideológico de derecha. Entonces vamos a estar al vaivén del partido político que llegue y que vaya a considerar qué es lo importante dentro de un sistema de inteligencia. Bastante Lo que están preocupante. haciendo, Para ahondar en las lo- preocupaciones, había el temor de la oposición de que se puede intervenir los teléfonos sin disposición previa de un juez. Eso plantea esta ley, ¿eso va a ser así? ¿Qué podemos decir de esa Eso va a ser así, porque le van a dar la facultad a esta estructura de inteligencia de que actúe sin ningún tipo de control. O sea, no va a haber ningún tipo de control judicial que le digan, ok, necesitamos recabar información sobre tal ciudadano, tal ciudadano. No, ahora es discrecional. O sea, ellos se ponen en la posición de que ellos son los ungidos para decir, vamos a interferirle a esta persona, a este periodista, porque de pronto hizo un comentario en contra, o a este opositor porque está hablando en contra, o a cualquier persona que se le ocurra. Así es lo que tienen previsto el manejo de un sistema de inteligencia. Es lamentable, pero es una realidad. Bueno, y ya se nos acaba el tiempo para hablar de esta ley de solidaridad nacional que también ya entró en vigencia, está publicada en el registro oficial. Mario, en honor al tiempo, un comentario muy breve de lo que es esta ley de solidaridad nacional que la han llamado y que, bueno, tiene algunos puntos que, por ejemplo, allanamientos sin orden judicial, la tipificación de delitos de las personas que están perteneciendo a bandas, de estas bandas narcodelictivas. Comentarios sobre esta ley va a ayudar a combatir la economía criminal, como se mencionaba. No va a ayudar a combatirlo. ¿Por qué? Porque la ley como tal, esta ley de solidaridad, que no es otra cosa que una ley para ajustar o tratar de controlar las finanzas ilegales del crimen organizado, pues esta ley como tal está orientada o tiene un carácter de seguridad, no una ley financiera. O sea, no hay articulados que vayan directamente a controlar este manejo ilegal de los recursos del crimen organizado. Pongo ejemplos concretos de lo que por el tiempo, de lo que deberían haber hecho. Haber creado un sistema de inteligencia financiero que no tiene nada que ver con la UAFE, porque la UAFE está recontrapenetrada y la UAFE solo responde a ciertos controles. Este sistema de inteligencia que iba a formarse o debería haberse formado tenía la orientación fundamental de hacer el seguimiento de las empresas que están comenzando a salir en el país de un día a otro día, Ah, de recursos que se están comenzando a mover en el sistema financiero nacional y que nadie controla. Que, por ejemplo, patios de carros, farmacias, panaderías, gasolineras, áreas de construcción, o sea, un sinnúmero de empresas que de la noche a la mañana comenzaron a aparecer en el país. Eso es lo que va a hacer este sistema. Debería haberse puesto esto, pero no se lo ha hecho. El un punto. El segundo punto, ¿qué debería haberse hecho también? Hay una ley de extinción de dominio y le dejamos, primero que no pasó y segundo le dejamos como que era importante quitarle los recursos al funcionario público que debía de haberse ampliado hacia su entorno familiar, porque lo que estamos viendo en la actualidad es que no todo está en manos de esta persona, pues de este claro. funcionario, sino está en manos del papacito, de la mamacita, del tío, del primo, del sobrino, de los hijos, de la esposa, de todos.
¿Quiénes son los que disfrutan de la mala acción de este funcionario? Toda la familia. Entonces tiene que ampliarse a su entorno familiar, su entorno empresarial, para que verdaderamente le duela a esa estructura delictiva. Claro. Tienen que hacerse controles portuarios más eficientes, más rigurosos, también en el sistema de aduanas. El sistema de aduanas nacional es un negocio permanente, por eso es que todo el mundo se pelea, pues, para ir allá. Así es. Entonces, esa ley tiene un sinnúmero de cosas que deberían también de corregirla, pero cuando estamos entrando en un proceso en el cual aprobamos leyes, ¿ya? Bajo el pretexto de combate al crimen organizado, y lo que estamos viendo es que no tienen una orientación del objetivo o del motivo por el cual se crea la ley, pues lo sacan como que es una ley contra las finanzas, pero es una ley de seguridad, es un reforzamiento de la ley de inteligencia lo que están haciendo ahí. Complejo estas dos leyes que han sido aprobadas, que están vigentes y están publicadas en el registro oficial, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Inteligencia. Gracias a Mario Pazmiño, analista internacional en seguridad y defensa, por acompañarnos y darnos su criterio respecto a esto que realmente sí es preocupante. Gracias nuevamente, Mario. No, gracias a ustedes. Un buen día.